Hola y bienvenidos a Camino de Páginas. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, que estén pasando un lindo momento. Aquí les traigo un nuevo video al canal, una nueva reseña. Y en este caso, por primera vez en Camino de Páginas, vamos a hablar de una obra de teatro. Más precisamente de Guillermo Tell, de Friedrich Schiller. Friedrich Schiller fue un filósofo, también dramaturgo y poeta alemán que nació en el año 1759 en Marbach y que murió en el año 1805 en Weimar y que publicó esta obra, Guillermo Tell, en el año 1804. En esta obra de teatro, Friedrich Schiller nos narra el intento, la búsqueda sin duda por parte de los suizos de salir de la opresión a la cual los está sometiendo el imperio austríaco. Austria está en una situación de considerable avance, de expansión bastante notable, anexando distintas ciudades, dominando a su paso todo, y Suiza se siente cada vez más acorralado. Aún así, igual buscando mantenerse independiente, pero con muchas dificultades sin duda porque el poderío de Austria avanza y avanza. Ante esto se nos presenta cómo Austria ha logrado posicionar a distintos gobernadores austríacos en territorios importantes de Suiza para dominar a estas regiones. Y comienza esta historia contándonos cómo estos gobernadores austríacos se están propasando tremendamente, están haciendo cosas realmente muy espantosas, ominosas con la gente de Suiza, manejándose con una impunidad terrible, con una tiranía bastante espantosa y se nos muestra cómo los suizos empiezan cada vez más a cansarse, a hartarse, a sentir este tremendo encolerizamiento, podríamos decir, ante el accionar de los gobernadores austríacos. Primeramente, se nos habla de uno de estos gobernadores austríacos, de Wolfenschiessen, intentando propasarse con la mujer de un aldeano suizo, con la mujer de Baumgarten, y Baumgarten, defendiendo a su mujer, ha utilizado el hacha para hacer justicia, vamos a decir, vamos a ponerlo en estos términos. Y ante esto, Baumgarten ha tenido que salir huyendo, sin duda, porque la noticia de lo que ha sucedido rápidamente ha llegado a todos lados y no le quedará otra que huir para salvar su propia vida. Ante esto se encuentra ante la orilla de un río, ve que del otro lado del río hay tierra firme, es decir, si cruza ese río va a poder salvarse de los perseguidores, y le pide a Rowdy, a un pescador que justo estaba por allí con su barca, que lo cruce, que le permita llegar hacia el otro extremo, le permita llegar hacia la otra orilla. Y Rowdy le dice que no lo puede hacer, que no lo va a hacer porque el clima no está para navegar. Claramente el clima está bastante difícil para transitar ese río. Y Rowdy insiste en que no lo puede hacer, que no lo va a hacer porque sería prácticamente también poner en peligro su propia vida. Le dice, yo tengo familia, tengo hijos, no puedo hacer esto. Ante esto aparecen otros personajes que le insisten a Rowdy, al pescador, le dicen, por favor, lo tenés que salvar a Baumgarten porque lo están persiguiendo y pronto llegará a su final, sin duda, si lo alcanzan. Y Rowdy se mantiene en su postura hasta que llega Guillermo Tell. Y Guillermo Tell le dice a Rowdy, bueno, si no lo cruzás vos con tu barca, lo hago yo. Le pide prestada la barca a Rowdy, pone a Baumgarten allí en la barca, suben los dos y cruzan hacia la otra orilla, ese río que está tremendo, muy difícil de cruzar. Ante esta escena, con la cual inicia el libro, es sin duda el desencadenante de todo lo que vendrá después porque se suscita ya en los suizos una sensación de no podemos seguir soportando lo que están haciendo los gobernadores austríacos con nosotros. Se empiezan a escuchar noticias de un caso en donde
han cegado, por ejemplo, a un anciano suizo, y acciones de este estilo terribles que han cometido los austríacos, y en donde los suizos dicen: debemos rebelarnos contra este poder, tenemos que hacer algo porque eh, no podemos seguir viviendo de esta manera. Es terriblemente opresivo el poderío y esta forma en la cual nos están haciendo vivir. Y se nos plantea en este momento del libro que Suiza ha estado dividido en 3 cantones, en 3 territorios, que son Uri, Schwyz y Unterwalden. Y que estos 3 territorios, antes de todo lo acontecido en un pasado, eran más bien territorios que estaban cada uno por su lado, podríamos decir, o no había tanta vinculación con el resto de los cantones. Incluso había ciertas peleas, ciertos conflictos entre personajes de un cantón con los de otro, no se llevaban del todo tan bien, pero ante esta situación que ahora los apremia, plantean que es necesario unirse, es necesario eh, poder unir fuerzas para poder hacer algo contra este poderío austríaco que de otra manera sería imposible. Entonces, distintos representantes de cada uno de estos cantones suizos se van a unir en una asamblea, en una reunión que van a llevar a cabo en Rudli, en un territorio bastante a escondidas, en la oscuridad, para que ningún austríaco los vea, y van a planear entonces cómo rebelarse ante el poder austríaco. Ante esto entonces nos puede surgir la pregunta de dónde está Guillermo Tell en este momento, en todo esto del libro, porque en todo lo que tiene que ver con la asamblea, con las ideas para cómo rebelarse contra los austríacos, no aparece Guillermo Tell. Pero después, sin duda, va a aparecer, y va a aparecer como personaje clave de esta historia. Aparece entonces un tanto aislado, podemos ver en este libro, de todas estas ideas de cómo rebelarse, más que nada porque él es un personaje que busca un poco una vida más tranquila, más pacífica. Él vive cerca de las montañas con su mujer y con sus 2 hijos, y quiere una vida sencilla, de vivir de la cacería, vivir rodeado de la naturaleza, en una vida cotidiana bastante simple con sus hijos, disfrutando de la vida familiar, pero no mucho más que ello. No quiere mucho lío, podríamos decir. Pero, sin duda, lo que tiene Guillermo Tell y que lo hace el héroe de esta historia es un sentido muy profundo de responsabilidad para con los suyos. Un sentido muy profundo de patriotismo, incluso, de esta sensación de: con mis compatriotas tengo que estar siempre disponible, siempre para lo que me necesiten. ¿Qué es lo que lo ha llevado, por ejemplo, a cruzar a Baumgarten al otro lado del río, en una situación en donde claramente ponía en peligro su propia vida Guillermo Tell, e incluso podría haber dejado a su mujer y a sus hijos sin el padre de familia, y sin embargo no lo pensó 2 veces y dijo: lo voy a cruzar a Baumgarten porque este hombre me necesita, este compatriota me necesita. Entonces, este sentido de comunidad, de patriotismo, de responder ante los suyos cuando lo necesitan, es lo que lo lleva a ser el héroe de esta historia. Y a pesar de que no está mucho en todo lo que es la idea de cómo actuar contra los austríacos, va a tener un momento clave en donde se va a convertir en el personaje más importante para lograr, al menos, o intentar, en definitiva, salir de esta opresión tremenda que están sufriendo los suizos. Y este momento es tal vez el momento más retratado, más parodiado de Guillermo Tell. Es tal vez la escena más conocida por todos. Incluso si pensamos en Guillermo Tell, tal vez esto se nos viene a la cabeza a todos los que escuchen este nombre. Incluso hay una escena en un capítulo de Los Simpson que tiene que ver con esta situación que sucede en el libro, que es la siguiente que voy a contar ahora. En la territorialidad de Uri, que es donde reside Guillermo Tell con su familia, la domina, el que tiene el poderío sobre este territorio es el gobernador Gessler, este gobernador austríaco, que es posiblemente el más malo de todos, que es el tirano más tirano de esta historia.
Y Gessler ha dispuesto que es importante recordarle a los habitantes de Suiza que el que domina estas regiones es el emperador de Austria, que ellos están sometidos, en definitiva, ante el poderío de Austria, y por lo tanto ha decidido poner el monumento al sombrero en medio de la plaza de Uri, que el monumento al sombrero sería un palo muy alto y en la cima de este palo, en la punta del palo, un sombrero, que es el sombrero del emperador de Austria. Y todo el que pase por allí deberá inclinarse ante el sombrero de Austria en una señal de absoluta obediencia ante el poderío de Austria. Ante esta situación, los suizos, cuando se enteran de lo que está haciendo Gessler, de esta ley que quiere imponer, dejan de pasar por esta plaza. Se dan cuenta y dicen, bueno, no paso por la plaza y listo, no me tengo que inclinar ante el sombrero del emperador. Entonces nadie pasa por la plaza. Gessler había puesto a dos soldados para que vigilen, que cuando alguien pase se incline, y estos soldados están tremendamente aburridos mirándose las caras el uno al otro porque no pasa nadie. Pero llega Guillermo Tell a escena con su hijo, con Gualterio Tell, y Guillermo Tell, que anda un poco colgado, un poco, parece como en otro mundo por momentos, pasa por la plaza por la que nadie pasaba, junto con su hijo, y ante el sombrero no se inclina, sino que sigue de largo, y ante este acto enseguida los soldados le dicen a Guillermo Tell que le cabe la prisión, que podemos decir el castigo por no haber seguido esta ley es directamente ser apresado. Ante esto entonces se arma un tumulto en escena porque mucha gente empieza a darse cuenta de que lo van a apresar a Guillermo Tell, y aparece también en escena Gessler, este gobernador tiránico austríaco. Y le dice a Guillermo Tell, bueno, arreglemos esta situación de otra manera. Sé que sos un excelente tirador, que nadie tira el arco y flecha como vos, o sea, nadie tiene la puntería que vos tenés, que podés alcanzar objetivos a 80, a 100 metros, darle en el blanco. Quiero que me muestres tu puntería, le dice a Guillermo Tell. Y entonces toma a Gualterio Tell, al hijo de Guillermo, lo pone en una distancia bastante considerable, le pone una manzana en la cabeza y le dice a Guillermo Tell, vas a tener que darle con tu flecha a la manzana. Ante esta situación, obviamente todo se genera un escándalo en escena impresionante. Guillermo Tell se abre incluso las ropas, presenta su pecho como diciendo, dispárenme, acá estoy, dispárenme a mí, dejen al niño. Y Gessler se mantiene en su postura y le dice, no, 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 lo vas a tener que hacer, vas a tener que darle con tu flecha a la manzana que está sobre la cabeza de tu hijo, y si te rehusás a hacerlo, mueren los dos. Ante esto entonces Guillermo Tell se ve obligado a intentar ese tiro, en una situación sin duda tremendamente dramática. Esta escena, que es la más recordada claramente de Guillermo Tell, la más representada, parodiada, en la que pensamos inmediatamente cuando pensamos en esta obra, es un momento clave del libro porque a partir de este momento Guillermo Tell se lo toma incluso personal. Dice, eh, prácticamente se la tiene jurada, podríamos decir, al gobernador Gessler, a este tirano austríaco. Y se enarbola como un baluarte clave, como un representante clave de la lucha de los suizos contra el poderío de Austria. Además, también en este libro es importante marcar al personaje Rudens, que es un personaje que tiene cierto linaje, que es el sobrino del barón Antinghausen, y que es un personaje que piensa de una forma bastante contraria con respecto al resto de los suizos. Él cree que lo mejor que puede hacer Suiza es dejarse dominar, podríamos decirlo en palabras simples, porque siente que de esa forma ya no van a ser los gobernadores austríacos tan tiránicos, tan de manejarse de una forma tremendamente impune con los suizos,
porque él tiene noticias de que en otras ciudades que ya están incorporadas al imperio austríaco, este tipo de cosas que le pasan a los suizos no están sucediendo. Están bastante más tranquilos desde la postura de Rudens. Pero esta idea, contraria absolutamente a todos los demás suizos de este libro, le genera al barón Antinghausen, al tío de Rudens, una tremenda sensación de estar decepcionado con su sobrino. Pero no solamente Rudens tiene esta forma de pensar porque él cree que es lo mejor para Suiza, porque cree que van a sufrir menos si se anexan directamente ante Austria, que es para él claramente más fuerte que Suiza, sino que él tiene un motivo personal en esta búsqueda también de que formen parte directamente del imperio austríaco, porque él está enamorado de una mujer austríaca, de Berta. Pero Berta será un personaje clave en este libro porque le va a enseñar bastantes cosas a Rudens en cuanto al sentido de responder por los tuyos, la idea de comunidad, la idea de patriotismo en definitiva, de ser un elemento importante para tu propia gente, no de dejarlos en banda, de dejarlos de costado simplemente por un beneficio personal, porque a vos en definitiva te conviene la anexión de Suiza a Austria, sino esta idea de poder sentir ese tremendo impulso de hacer algo por tu propia tierra, de hacer algo por un territorio que querés defender y que merece ser defendido. Entonces, Berta va a ser un personaje clave en este libro porque le va a enseñar muchas cosas con respecto a la importancia de no dejar en banda a tu gente, en definitiva. Es un libro que me gustó muchísimo, es un libro que me pareció súper interesante, súper atractivo, que tiene un montón de acción todo el tiempo, que además también está escrito de una forma muy bella, hay mucha utilización de la metáfora como forma de hablarnos en profundidad de muchísimas cosas, de distintos temas. Es como si en los diálogos de estos personajes no solamente estuviese la primera interpretación, la interpretación más superficial tal vez y básica de lo que nos están diciendo, sino también que cada frase en muchísimos momentos parecería tener guardado un mensaje más profundo, un mensaje más significativo, más elevado también. En todo momento, en casi todas las conversaciones. Tienen esta forma de expresarse los personajes que eh, parece que no queda solamente en lo que están diciendo. Parecería que hay muchísimo más para poder interpretar de cada una de las frases, de cada una de las conversaciones que tienen los personajes de este libro. Además también que hay una muy potente utilización también de la búsqueda estética, de la búsqueda de la belleza en la forma en la cual se nos presentan los paisajes de esta obra, los escenarios. Además también se reflexiona mucho sobre valores muy importantes para la humanidad, como por ejemplo la valentía, como por ejemplo la comunidad, los vínculos, la sensación de patriotismo, de tener a tu gente a tu lado y luchar por una causa común, que me parece realmente muy, muy bello, muy interesante. Reflexionar sobre el hecho de que el individualismo no te lleva a nada, sino que te puede perjudicar en gran medida, y que posiblemente Rudens sea el representante de esta noción. Y cosas de este estilo que me pareció muy, muy rico, muy atractivo, muy interesante para reflexionar y para llevarnos de esta obra de teatro. Además también de que es un libro muy propicio tal vez para iniciarse con los clásicos, porque no es para nada complejo, es súper ameno de leer, hay muchísima acción, está plagado de diálogo obviamente porque es una obra de teatro, así que creo que para iniciarse con los clásicos es una muy buena puerta de entrada. Si conocen esta obra, si conocen a Friedrich Schiller en su faceta de filósofo o de poeta o de dramaturgo, obviamente me lo pueden dejar en los comentarios. También si conocen a Guillermo Tell por las películas o por la escena de Los Simpson, por la escena en donde están Bart y Milhouse, también me lo pueden decir en los comentarios.
Y por supuesto, si quieren suscribirse a este canal, son más que bienvenidos a hacerlo. Nos vemos en el próximo episodio de Camino de Páginas.